fiel, mi amado Dios, porque nos has llenado con tu Espíritu Santo. Usted es fiel, mi amado Rey de la Gloria, porque nos das un lugar donde congregarnos, una casa, Señor amado, para nosotros poder adorar tu nombre. Gracias por ser fiel con cada uno de nosotros. Gracias, mi amado Dios. Gracias. Los músicos se quedan un momento, gloria al Señor. Mire qué bueno es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno, que Dios es maravilloso? Pero para ello hay que tener siempre debemos de tener un seguir, un creer. Para eso nosotros tenemos que estar firmes. Para eso nosotros tenemos que estar fortalecidos. Para eso nosotros debemos de estar seguros de que estamos caminando en la voluntad del Señor. Para ser bendecidos del Señor debemos de preguntarle a Él si nosotros estamos agradando, si es lo que Él quiere. El ser bendecido de parte del Señor, eso es algo que le corresponde nada más a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios deben de saber, aleluya, que ellos son bendecidos. Nosotros debemos de saber que somos bendecidos en Cristo Jesús, que las bendiciones de Dios son parte, aleluya, de los hijos de Dios. Pero para ello tenemos que estar seguros, para eso tenemos que estar orando, para eso tenemos que estar comiendo de la palabra, para ello tenemos que estar congregando, para ello tenemos que estar sirviendo, para ello nosotros tenemos que estar constantes, aleluya, en los caminos del Señor. Y le aseguro que somos bendecidos porque la palabra del Señor lo determina así para cada uno de nosotros. Esto es caminar la carrera en victoria. Esto es estar en fe, aleluya. Esto es de estar creyendo, esto es de estar declarando, esto es de estar diciendo. No es solo de pararse aquí y decir unas palabras. Esto es de estar seguro, convencido de que Dios nos bendice, de que Dios está con nosotros, aleluya. Que nosotros ya tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en ese nombre que es sobre todo nombre. Por eso en esta hora bendecimos cada vida, bendecimos cada familia, bendecimos a cada uno en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que se active lo divino en cada uno. Que la iglesia Misión Internacional Cristo Te Ama no mengue, sino que crezca, aleluya. Crezca, aleluya. Crecer es parte, crecer espiritualmente, aleluya, es parte de la iglesia, aleluya. Vamos a acelerar, vamos a creer, aleluya, que Él es el Dios que nosotros decimos. Él es el Dios que nosotros proclamamos. Ese es el Dios que bautiza, aleluya. Él es el Dios que nos da la fuerza para caminar en ese camino de bendición, aleluya. Cuando Jesús dijo, miren y anden por el camino, y ya se los había dicho a los antepasados que miraran por donde caminan, y nosotros sabemos por dónde caminamos, porque la palabra del Señor direcciona nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están bendecidos en Cristo Jesús? ¿Cuántos están sanados en Cristo Jesús? Y si no, la gloria de Dios, la gracia del Señor va a sanar, va a levantar, aleluya. Puede tomar su asiento. Glorioso Dios, conociendo la resurrección, conociendo la resurrección, aleluya. Qué glorioso y maravilloso es nuestro Dios. El apóstol Pablo estaba hablando de cosas que tienen que ver con la resurrección aquí en Filipenses. Y esto es algo tan especial para cada uno de nuestras vidas. Filipenses capítulo 3, en su verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él
en su muerte. Mire qué glorioso. Parece que lo repetimos y ver qué parte del verso nosotros no estamos llevando a cabalidad y qué parte del verso son partes fundamentales en nuestra vida. Si nosotros no tomamos conciencia del inciso A, no tomamos conciencia del inciso B y no tomamos conciencia del inciso C, entonces no seremos semejantes a Él en su muerte. Es tan importante lo que el verso dice en la primera parte: a fin de conocerle, a fin de conocerle, y el poder de su fuerza. Todos los que estamos aquí, creo que en alguna ocasión levantamos nuestras manos para decir: y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Yo creo que aquí, si no ha habido alguno, yo espero que en este día usted pueda levantar su mano, usted pueda extender esa cordial invitación de Dios a su vida. Pero los que ya hemos aceptado a Cristo Jesús, entonces el camino, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahí en ese momento nosotros somos salvos. En ese momento hay salvación. Es como cuando usted llega a una casa. Cuando usted llega a una casa, usted abre la puerta, pero cuando usted abre la puerta, usted ya está en la casa. Pega un paso adentro y usted ya está adentro de la casa. Pero para poder conocer toda la casa, usted tendrá que empezar a caminar, tendrá que empezar a ver dónde está en el baño. Por eso, cuando usted llega a una casa nueva, entonces usted lo primero que pregunta, si va a usar el baño, dice: ¿dónde queda el baño? Porque usted no conoce esa casa. Entonces le dan unas direcciones a seguir, y a usted, a la segunda vez que llega, usted ya sabe dónde está, ya solo pide permiso. Y así sucesivamente. La salvación es de la misma manera. Nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones, entramos a esta salvación, pero estando en esta salvación, entonces ahora hay requisitos que debemos de cumplir, requisitos que tienen que llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque los que son nacidos de Dios tienen una connotación. Cada día tienen que irse pareciendo más al Cristo resucitado. Cada día más deben de ir pareciéndose a Cristo en su muerte. Por eso usted va a ver gente dentro de la iglesia o creyentes que han aceptado a Cristo, pero cuando está el proceso, cuando viene el proceso, cuando vienen las circunstancias en la vida, en vez de crecer, menguan. En vez de avanzar, van hacia abajo y viven una vida entonces de arriba abajo, de arriba abajo, porque no saben que el caminar en Cristo es una vida de irse pareciendo más al Señor en cada una de las tribulaciones que Él vivió. Y si hablamos de las tribulaciones que Él vivió, estamos hablando entonces que Él, aleluya, sufrió, y todos nosotros sabemos lo que sufrió. El asunto es que nosotros, cuando algo no nos parece, entonces no es una prueba, sino que es el orgullo que sale de nuestra vida, porque nadie quiere ser menos. Todos queremos ser algo y todos queremos ser escuchados, todos queremos ser oídos. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos la vida de fe en Cristo Jesús, a fin de conocerle. Yo espero que todos aquí, aleluya, sean lectores de la palabra del Señor. Y por eso es que la iglesia se esfuerza a que tengamos un instituto, a que tengamos lectura, a que tengamos estudios, a que los viernes enseñanzas, y así sucesivamente, para que el cuerpo vaya creciendo en sí, bien conjuntado, para que no sea una rama por aquí, una rama por allá, o un brazo por aquí, un brazo por allá. No, que el cuerpo se vaya edificando bien, a fin de conocerle.
vamos conociendo al Señor Jesús. Y fíjese que lo que nosotros conocemos, a nosotros se nos es más fácil porque ya lo conocemos. Cuando nosotros la palabra se nos revela en alguna parte en nuestra vida, nosotros caminamos en esa bendición de parte del Señor a fin de conocerle. Yo espero que usted esté conociendo al Señor a fin de conocerle. Yo espero que usted esté creciendo en la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a fin de conocerle, hasta que Cristo Jesús hable a su vida a través de su palabra, hasta que el Espíritu de Dios hable a su oído audible a través de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios hable a su corazón de lo que es agradable y perfecto, para así ser bendecidos en Él, en el poder de su resurrección. El gran problema aquí muchas veces es que solo nos quedamos en la cruz. Solo nos quedamos allí en la cruz. Y ese es el asunto muchas veces. El asunto aquí muchas veces es que solo miramos los padecimientos de Cristo y vivimos una vida: oh, si Él murió por mí, si Él pagó mis pecados, y solo ahí navegamos. Entonces, cuando dijimos al principio que cuando las circunstancias no están bien, entonces se nos olvida el poder de su resurrección. Y cuando hablamos del poder de su resurrección, estamos hablando que Jesús no solo murió en obediencia en un madero, sino que había algo más que tenía que manifestarse, y es el poder de Dios, el poder de resucitar a Cristo de los muertos. Y eso no lo puede ser ninguna fuerza. Usted ve en la Biblia, Lázaro murió por 4 días, Lázaro el de Betania murió por 4 días, pero dice que Cristo le resucitó al 4.º día. Pero estaba establecido que Lázaro tenía que volver a morir, y hasta el día de hoy Lázaro duerme. Muchos han resucitado, pero han vuelto a morir, porque eso está establecido así. Pero la palabra dice que el poder de la resurrección de Cristo lo resucitó de una vez para siempre. Eso quiere decir que usted y yo algún día vamos a ser resucitados del poder, aleluya, de la muerte, y vamos a vivir con Cristo por la eternidad. Y la participación de sus padecimientos. ¿Cuántos están padeciendo por Cristo? Mire usted, cuando viene una pequeña persecución que le llamamos nosotros así, es orgullo. Porque yo siempre examino esta palabra bien, y de los padecimientos. ¿Qué es padecer? Si usted está padeciendo por predicar, si usted está padeciendo porque está testificando a Cristo, usted está padeciendo por lo que la palabra dice que tiene que padecer, entonces sí. Pero si es porque no le cae bien a uno, es porque no le cae bien al otro, es porque hablaron de usted, es porque usted es un haragán, aleluya, eso no es padecimiento. Tenemos que ver cuando la palabra menciona los padecimientos. Dijimos conocerle, dijimos poder de su resurrección, pero ahora hablamos de la participación de sus padecimientos. ¿Está padeciendo usted por Cristo? Si no está padeciendo, entonces algo no anda bien, porque la palabra dice que tenemos que tener padecimientos por Cristo Jesús. El gran problema es que nos acomodamos a los padecimientos. ¿No le ha pasado muchas veces a usted que usted le tiene miedo? No miedo, como respeto, a hablarle a alguien de Cristo Jesús, y aunque usted lo escuche que está hablando mal, usted no lo exhorta, porque tiene miedo padecer. Tiene miedo padecer. Y estoy hablando de gente que no es cristiana, que habla del cuerpo de Cristo. Debo de suponer que los que somos cristianos no debemos de mutarnos el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Debemos amarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero saben que a eso cuesta muchas veces. No se me va a olvidar, antier hablé con aquella persona que me ayudó en mi caminar del evangelio, el hermano Rolando Arita. Tenía 26 años por ahí que yo no hablaba con él. Y cuando comenzamos a hablar,
yo me recordé de aquellos primeros tiempos. Y el hermano Rolando ha pasado por cosas difíciles, pero nunca me dijo: mire que me hicieron esto, esto y esto. Mire que perdí esto, perdí propiedades, perdí casa, perdí todo esto. Y aunque lo hizo, no me habló de eso. Me habló de que Cristo estaba a la puerta y que tenemos que seguir caminando esta vida de fe. Aleluya. Debemos de padecer por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aleluya. Cuando lo que pasa es que nos vamos a la corriente, nos vamos y hasta aún participamos de las cosas infructuosas de la carne. Aleluya. Y cuando hablamos de cosas infructuosas, no estoy hablando, hermano, de fornicación, no le estoy hablando de adulterio, le estoy hablando de participar con el oído, con la lengua, aleluya, de cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Pero cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, aleluya, entonces las cosas deben de cambiar. Y le aseguro que aún dentro de la iglesia usted va a tener persecución por Cristo Jesús. Va a tener padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y esto es pero tan poderoso para cada uno de nosotros, el ser participantes, aleluya. Cuando Pablo dijo esto, cuando se enseñó esta parte de la escritura, es porque la iglesia estaba siendo perseguida, es porque la iglesia estaban siendo, los hermanos estaban siendo muertos, estaba por predicar el evangelio del Señor Jesús, estaban siendo encarcelados por predicar el Señor Jesús. Por eso se lee de esta manera acerca participantes de su muerte. Es posible que donde nosotros estamos aquí en Kansas no esté sucediendo eso, porque no vamos en otros países. Sí está pasando esto. Me gusta ver documentales de países donde es prohibido predicar el evangelio del Señor Jesús. Y me llamaba la atención de una hermana que salió de Corea del Norte, cómo ella sale de Corea del Norte y cómo ella usa conexiones para ir a Laos, y de Laos pasa a China, y de China, aleluya, porque el puente es llegar a Corea del Sur, mientras ya en Corea del Sur no los pueden repatriar. Entonces, si los encuentran en China o en otros países, entonces de Asia, si los repatrian. Pero cuando llegan a Corea del Sur, ellos han librado una carrera, y de ahí pueden viajar a los Estados Unidos, pueden viajar a la Unión Europea, a todos los que están en este marco, en esa misma creencia o política o gobierno del mundo. Entonces ella cómo habla y cómo trabaja para que el evangelio de alguna manera sea predicado en esos países, aunque ella no pueda hacerlo físicamente. Ella usa métodos, usa formas para que el evangelio del Señor Jesús sea predicado. Si este evangelio se escribiera aquí, tal vez nosotros no usáramos la palabra muerte, porque no estamos siendo perseguidos. Pero si es posible que este evangelio se escribiera en Corea del Norte, si se pusiera también la palabra como se puso aquí en este tiempo. Entonces, los creyentes en Cristo Jesús nos vamos padeciendo a Cristo Jesús en cada uno, aleluya, hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Quiere decir obediencia. El Hijo de Dios, el que conoce a Cristo, debe de conocer entonces que hay un camino maravilloso en el Señor. Lo que pasa es que cuando se habla de padecimiento, entonces como que las cosas no andan bien, porque a la gente se le ha enseñado, aleluya, de que todo te irá bien y que vas a tener larga vida y un sinnúmero de cosas que eso son en Cristo Jesús, no de mi. Eso no lo estoy descartando. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Vamos a durar larga vida. Vamos a estar fuertes. Nuestros huesos van a estar fuertes. Nuestra mente va a estar fuerte. Va a estar lúcida. Porque tenemos al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y se habla y se dice que una gente que ora bastante es una gente que le cuesta envejecer. Una gente que está siempre en la presencia del Señor es una gente que le cuesta envejecer, porque la palabra del Señor dice que ahí se renuevan nuestra fuerza, nuestros huesos. Entonces la importancia, el orar, se ora por muchas cosas, pero Dios da la fuerza para que sigamos orando. Cuando estamos en la presencia del Señor, aleluya, se rejuvenece.
Y cuesta que el hombre, por eso usted va a ver, el Espíritu Santo le cuesta hasta una semana, hasta 10 días. Cuando usted habla una palabra que no es de acorde a lo que está escrito, si usted dice, ay, es que me voy a enfermar, pues el Espíritu Santo tiene que venir a renovar eso que usted dijo dentro de usted. Y es una obra que tiene que ser el Espíritu Santo. Cuando usted habla palabras como siento que voy a morir pronto, siento que estoy envejeciendo, entonces cuando usted no habla palabras de acorde a lo que está establecido, sino que usted se adelanta al proceso de Dios, sí va a envejecer, sí va a enfermar, pero es en el tiempo de Dios, aleluya. El que usted va a envejecer no quiere decir que va a estar todo arruinado como una pasita. No. Dice cuando usted en la Biblia habla que usted va a envejecer, usted tiene que ir a la palabra y usted tiene que ir, mis huesos van a estar fuertes, aleluya. Mis huesos van a estar saludables, mi piel va a estar, aleluya, bendecida por la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces le damos mucho trabajo porque el Espíritu no tiene que regenerar muchas veces lo que nosotros decimos. Entonces es tan importante saber y conocer lo que a fin de conocerle, porque cuando no le conocemos hablamos cualquier cosa. Una cosa que siempre le digo a mis hijas, mi carrera no es enseñarles a ustedes cómo se pastorea, cómo se dirige, cómo se sirve. Mi responsabilidad es enseñarle a ustedes, moderarle a ustedes cómo es mi servicio con Dios, cómo es mi integridad en mi casa, cómo es mi integridad en la iglesia, en mi caminar diario, porque eso es lo que las va a hacer valiosas a ella. No enseñarles cómo predicar, cómo enseñar, eso es secundario. Lo primero es tener una vida de comunión con el Señor. Lo primero es moderarle, decirle, es así que se sirve, es así que se enseña, es así que se ora, es así que se estudia, es así que se teme a Dios. Cuando digo temer, es un temor reverente, no un temor de miedo, sino un temor reverente de que Él es santo, de que Él es todopoderoso, de que Él es sublime, de que Él es el Dios que merece honra. Él es el Dios. A eso, cuando hablo de temor, le estoy hablando de ese temor maravilloso, de ese temor, aleluya, que Él es el Dios todopoderoso para nuestras vidas, aleluya, en Cristo Jesús. Por eso la promesa tan maravillosa. Y aquí habla bien de conocerle. Tenemos que vivir una vida de fe. Voy a repetirlo. Tenemos que vivir una vida de fe. Cuando no vivimos una vida de fe, entonces, aleluya, lo primero que estamos haciendo, estamos enfocados en el otro. Pero cuando estamos viviendo una vida de fe, mi enfoque va hacia adentro, va hacia mi persona, cómo yo estoy creciendo, cómo estoy caminando, qué es lo que estoy orando, qué es lo que estoy leyendo. No es estar viendo predicaciones en YouTube nada más. No es estar viendo enseñanzas en YouTube nada más. Es tener una vida, es tener una comunión, una comunicación con el Dios Todopoderoso, aleluya. Los videos de YouTube no te van a hacer más, aleluya. Las enseñanzas de YouTube no te van a hacer más. Debes de tener una vida, aleluya. Una vida que se parezca a los padecimientos de Cristo Jesús. Una vida de negación, una vida de adoración. Cuando hablo de oración no estoy hablando de cantar. Cuando hablo de oración es una vida rendida a Cristo Jesús. Cristo vivió una vida de adoración en esta tierra, aleluya. Aunque en la boda de Caná de Galilea, allí Jesús, aleluya, según los estudios, allí danzó, aleluya, juntamente con los apóstoles o discípulos en ese entonces, porque era parte de la celebración judía. Pero él vivía una vida de adoración en el monte, aleluya. Él estaba en una adoración total con el Padre. Usted debe de tener adoración en su corazón, aleluya. Su fe debe de estar firme y su fe debe estar hacia adentro. Cuando su fe está hacia afuera, usted ya no está en la fe de Dios. Usted está en una fe diferente. Así que Pablo resalta, a fin de conocerle. No solo conocerle en el madero, no solo conocerle que murió por nuestros pecados, no solo conocerle que ahí llevó salvación, sino que dice el poder de su resurrección.
Así que una vida de fe, miramos al madero, pero una vida también de resurrección es la que nosotros caminamos, en el poder de Dios, en el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente debe vivir sobrenaturalmente. Cuando vivimos naturalmente tenemos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vivimos naturalmente, si usted vive una semana naturalmente desconectado de lo sobrenatural y usted no experimenta en una semana lo sobrenatural de Dios, entonces hay problemas para orar, hay problemas para que usted se pueda congregar, hay problemas en sus vidas emocionales. Por eso usted va a ver mujeres buscando, aleluya, refugio en hombres, o hombres buscando refugio en mujeres. Cuando usted tiene dónde ir, usted tiene dónde ser fortalecido, dónde ser amado, dónde ser perdonado, donde sus emociones deben de estar, aleluya, a la medida no de lo que ve, sino a la medida de lo que no se ve, a la medida de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Una fe inquebrantable, una fe, aleluya, que tiene el poder para que no andemos débiles en este caminar de fe. Por eso cuando se testifica debemos de saber qué testificamos. Voy a repetirlo. Cuando testifican, pueden tomar asiento si gustan. Cuando testifican, usted puede y debe saber qué está testificando. Por eso es tan importante lo que hablamos. Porque lo que usted testifica y usted no vive lo que testifica, eso daña al nuevo. No al creyente viejo, no al creyente que ya es maduro en el Señor, sino al creyente nuevo. Porque él creyó en lo que usted decía. Usted le habló con sinceridad a él, pero después lo mira una fe que no tiene fuerzas, una fe que no tiene poder. Y yo espero que esta iglesia sea una iglesia llena del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo sobrenatural debe de ser primero que lo natural. Lo sobrenatural debe de ser primero que lo natural. Por eso el mensaje en conociendo la resurrección. Pablo, conociendo a Jesús, pero también estaba conociendo su resurrección. Nosotros aquí estamos conociendo su resurrección. Pablo y todos los grandes hombres de la fe tenían algo en común. Creían en el poder de la resurrección. Y nosotros vamos a decir lo mismo. Ponga atención aquí. Nosotros vamos a creer lo mismo. Vamos a creer en el poder de la resurrección. Amén. Que aunque se debilite y usted ve en el mundo, la palabra dice que en los últimos días, ¿cuáles días? Esos días, dice que la fe sí va a poner blanda, la fe sí va a acomodar conforme a las concupiscencias, conforme a las ganancias, conforme, aleluya, a los placeres de esta vida. Entonces debemos de estar convencidos, seguros que primero debe de ser lo sobrenatural. Porque hoy casi a nada se le llama pecado. Hoy tenemos que tener cuidado hasta para hablar de aquí, para que no nos clausuren, aleluya, las redes sociales. Pero debemos de proclamar, debemos de saber, aleluya, y predicar con el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como ellos conocieron, como Pablo conoció, como Pedro conoció, nosotros también conocemos el poder de la resurrección, aleluya. No seremos avergonzados, sino que conocemos el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué le digo esto? Debe haber gente que se aflige. Hay gente que le tiene pánico a la muerte. Hay gente que dice: ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Ninguna madre que se queda con sus hijos mueren de hambre. Dios cuida. Si cuida de los pajarillos, cuida, aleluya, de las aves, cuida de todo, por favor, no va a cuidar de lo que le tenemos miedo porque no hemos tenido. Pero cuando usted tiene comunión con Dios, aleluya, lo que menos le preocupa es eso.
Se imagina el día de mañana ya no levantarse a trabajar, sino estar en la presencia del Señor. Eso es lo más maravilloso. ¿Qué vamos a perder? Un pedazo de steak, un pedazo pero eso no es nada con el maná que hay en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando yo le digo que somos participantes de todo esto, quiero llevarlo a Mateo capítulo 27, verso 52. Mateo 7, 52. Y aquí es algo tan poderoso. Y eso es para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso Pablo enseña a la iglesia: de los que estamos en Cristo solo dormimos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, o sea, de personas que habían obedecido a Dios, que se habían apartado y que han vivido vidas piadosas, santos en el Señor, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Cómo le llama la palabra del Señor a los que mueren en la carne? Que solo duermen. Solo, que dice, duermen. Como dice Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13: hermanos, no quiero que os distraigáis como los que no tienen esperanza. Dice, porque solo duermen. ¿Qué hace un creyente? Asegúrese de morir en Cristo. Eso sí, asegúrese de morir en Cristo, para que así juntamente con Cristo usted sea resucitado. ¿Qué pasó aquí? Aquí habían muertos, como aquel hombre que dijo: en la condición que estoy, no es esto mi final. Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de donde esté, de ahí Él me va a levantar. Ahí resucitó. Cuando Cristo resucitó, ahí resucitó. Es maravillosa la fe. Pablo dijo que esta fe, esta profesión no será avergonzada, que así como Dios levantó a Jesús de los muertos, nos va a levantar a cada uno de nosotros. Amén. Y estoy seguro que la tierra no será el final, porque dentro de nosotros somos espíritu, y un espíritu no muere. El espíritu vuelve a Dios que lo dio en el soplo que Él dio al ser humano. Dice el verso 53: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad. ¿Y qué dice? Mucha gente los vieron caminar. Glorioso Dios. Mire qué maravilloso es Dios. Sí, caminaron en Jerusalén. Caminaron y anduvieron por las calles. Yo imagino yo los que murieron cuando los romanos no habían hecho calles. Muchos murieron cuando solo eran caminos. Pero ya cuando ellos resucitaron en el tiempo de Jesús, hace 2000 años, ya los romanos habían hecho calles. Y allá andaban conociendo, amén. Sí, que se dieron una paseadita por Jerusalén. Eso es que iban camino al cielo, aleluya. Iban camino a un lugar de descanso con Cristo, porque antes de Cristo todos descendían y tenían que pasar, aleluya, a un lugar de prisión. Pero cuando Cristo resucita, dicen en Efesios capítulo 4 que Él desciende a las partes más bajas de la tierra a predicarle a los que habían muerto, aleluya, creyendo en Él, aleluya. Y eso es tan maravilloso. Por eso los que han muerto en Cristo Jesús, al sonar la trompeta, dice que escucharán el sonido de la trompeta, y dice que saldrán, aleluya, y todas las tumbas. Imagina usted cuántas tumbas siendo abiertas para recibir a Cristo Jesús en los aires. Eso es algo tan maravilloso. Por eso siempre es bueno mirar lo sobrenatural y no lo natural. Lo natural, cuando usted se ve en espejo, usted se aflige. Pero lo sobrenatural, cuando usted dice: oh, mi redención está más cerca del día en que creí. Aleluya. Iglesia, tenemos que creer en un Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén?
en un Cristo que da vida, en un Cristo que es Salvador, pero también que ha resucitado para que cada uno de nosotros tengamos vida. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Pablo. Pablo padeció. No es una persona que solo lo dijo porque lo dijo, no porque lo leyó nada más. Es que lo leyó Juan y Juan dice que tenemos que hacer así. Pablo se aseguraba ser participantes de los padecimientos de Cristo. Hechos capítulo 26 en su verso 8. Mire el que está a su lado y dígale ¿qué? Dice ¿qué? Se juzgue entre vosotros cosa increíble, de que Dios resucitó, ¿qué dice? A los muertos. ¿Lo dice Mateo que resucitaron? ¿Lo dice Pablo que es cosa poderosa? Usted puede argumentar y usted va a escuchar gente que dice, no, es que hay un himno por ahí, ¿verdad? Que pregunta un himno, no sé si lo han escuchado. ¿Quién sabe a dónde irán los muertos? Nosotros sí sabemos los que van, aleluya. Nosotros los cristianos sabemos a dónde van, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo tan poderoso para cada uno de nosotros. Pablo estaba pasando por estas dificultades. Hechos capítulo 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pablo estaba predicando de este Cristo que ellos no conocían. Entonces vinieron unos de la ciudad de Antioquia, y era una de las ciudades más viejas del viejo mundo, que tenían filosofías acerca, aleluya, de los gnósticos, y estaban enseñando para ellos. Pablo estaba enseñando mal. Agarraron un grupo de gente y golpearon al apóstol Pablo, a tal manera que pensaban que Pablo estaba muerto. Mire aquí esto. Entonces, cuando Pablo enseña de los padecimientos, está hablando, hermano, algo real, algo tangible, algo que él vio, que él experimentó, no algo que le contaron. Por eso es tan importante el tener los padecimientos de Cristo Jesús, para que el día de la prueba, el día cuando el ataque venga, usted sabe que Cristo lo ha librado una, dos y todas las veces que sean necesarias en la vida de cada creyente. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿A qué fue a Derbe? A predicar. Al día siguiente llevaba moretones, sí. Llevaba, hermanos, una persona golpeada por muchos hombres lleva consigo las marcas. Pero no se puso ahí, miren cómo me dejaron, ya no voy a predicar, Señor, ¿dónde estaba? ¿Por qué no me salva? Ya me imagino una cuajadita ahí, ¿verdad? Muchos de nosotros. Pero este hombre dice que se levantó juntamente, estuvo esa noche, y cuando la Biblia dice que estuvo con ellos, estuvo en oración y vigilia. Estuvieron orando para que Pablo fuera fortalecido, aleluya. Y al día siguiente
solamente este hombre salió a predicar el evangelio del Señor Jesús. Padecimientos, el hablar de padecimientos, estamos hablando de que hay una fe que aunque no quiere este cuerpo, que aunque se canse este cuerpo, hay una fe que es más poderosa que este cuerpo. Hay una fe que es más poderosa, aleluya, que lo que nos puede decir este cuerpo, que nuestra mente. Hay una fe que viene de Dios, aleluya. Es la fe que es sobrenatural, no es la fe animal. Y cuando viene esa fe sobrenatural, te levantas porque sabes lo que es Dios en tu vida. Oh, glorioso Jesús. Pero muchas veces, hermanos, vivimos el evangelio pero tan diferente a lo como está escrito. Entonces vamos padeciéndonos a Cristo Jesús en cada uno, aleluya, de las aflicciones. Si hasta aquí no está padeciendo persecuciones, es porque usted no está predicando en las calles, es porque usted no está predicando en las casas, es porque lo que usted quiere nada más es que lo escuchen cómo canta, cómo predica, cómo enseña. Y cuando puede se hace la víctima también. Pero cuando la palabra enseña, aleluya, de una fe, la fe no detiene a Pablo, no lo detuvo las pedradas, no lo detuvo los golpes con los pies, no lo detuvo los golpes con las manos. Hermano, en ese tiempo se acostumbraba a azotar y apedrear. No sé cuál de las dos cosas usaron aquí, pero una de las dos cosas usaron. Pero eso, cuando usted lo lee, no le da para abajo y pobrecito Pablo. Usted dice, esa fe que tiene Pablo, aleluya, es la fe correspondiente a la fe que tuvo el Señor Jesús. Y esa fe correspondiente es la fe que yo debo de tener. Y que la iglesia puede decir, yo tengo una fe correspondiente a la que tiene el Señor Jesucristo. Una fe, aleluya, que nos dice que somos más que vencedores en Cristo. Que nos dice que en Cristo estamos firmes. Que nos dice que en Cristo no hay duda y no hay variación de día ni de noche, sino que en Él somos más que bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Usted sabe las aflicciones de este mundo. Ahorita lo que está pasando en el país del Salvador con las lluvias y los muertos que han habido, parte de Guatemala, en Honduras, y aparte de eso el dengue, y anda llevándose jóvenes y todo, niños, adultos. La enfermedad esta, y está pegando tan fuerte, y la gente, hermano, en vez de buscar la presencia, en vez de orar, de ayunar, hermanos, preocupados, y la noticia dándole, tienen más material para decir, para confundirlo más al ser humano, cuando usted debe tener una fe firme, aleluya, una fe quebrantable, que sea dengue, sea COVID, sea lo que sea. Si no es la voluntad del Señor todavía y no es lo que Dios ha determinado, usted va a estar firme en Cristo Jesús. Pero a veces tan difícil es. Y cuando hablamos del poder de la resurrección, pareciera que ahí se acaba todo. Pareciera que cuando nos enfermamos, como que la fe mengua. Hermano, la fe no debe de menguar en la tristeza. La fe no debe de menguar en las tribulaciones. La fe no debe de menguar en las enfermedades. La fe no debe de menguar en la escasez. La fe no debe de menguar en la abundancia. La fe debe de estar firme. La fe debe de estar, aleluya, correspondiente a la fe que tiene el Señor Jesús, aleluya. Porque cuando eso no sucede, tenemos gran problema cada uno de nosotros. Quiero cerrar con estos últimos versos, 1 Corintios 15, 14 al 20. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestro padecimiento. El día de ayer estábamos quemados, sí. Estamos por ahí, por esa esquina ahí. No, aquí estábamos, donde está el hermano Hilario. Y estaba el hermano Marvin. Si ve las bancas limpitas, los cojines y todo, el hermano Marvin estuvo aquí una noche antes y estuvo el día de ayer desde la mañana limpiándola para que usted esté cómodo, para que no se le ensucie su smoking, amén. Y estaba dándole ahí una silla, ya le faltaban unas poquitas, y le dice el hermano Walter,
Y la salvación no es por obras, hermano. Le dice, la salvación es por obra. Y le responde el hermano Marvin, entonces para nada estarán macheteadas aquí. Pero las obras están siendo escritas. Eso, las obras dice que se abrirá otro libro cuando estemos delante de Él. Y es el libro de las obras. Y ahí van a estar cada una de las obras que hicimos para Él. No para el pastor, no para la iglesia, no para que me miraran. Las obras que hicimos para Él, ahí delante de Él, viéndole cara a cara. Ah, poderoso Dios, aleluya. Y si Cristo no, ni sé por qué me metí ahí. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Dice Pablo, porque le está hablando a esta gente en la metrópoli, en el puerto de Corintios, con semejantes enseñanzas contrarias a la resurrección. Ellos creían en la encarnación, pero de una manera diferente, no en una resurrección para vida eterna, sino ellos creían en la reencarnación, de que morían en un animal, ese animal se moría en otro animal, y ahí andaban en animal, aleluya. Pero Pablo llega a enseñarles acerca de la resurrección. Mire el verso 15, vamos a ir rápido. Y somos llamados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 18. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Iglesia, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Los que no creen que Cristo ha resucitado de muerte, entonces la palabra dice que son dignos de lástima. Eso éramos nosotros en otro tiempo. Y aquí dice, primicia de los que durmieron es hecho. Él fue el primero que resucitó de los muertos. Y de ahí todos los santos del Antiguo Testamento. Y nosotros en el rapto de la iglesia, si Él tardase y nosotros muriésemos, entonces nosotros ya tenemos una primicia. Una primicia es algo que se da por adelantado para ser bendecido, aleluya. Entonces Él es la primicia de la resurrección. Cristo ha resucitado y estoy seguro que Él ya nos ha testificado y se les presentó a muchos hombres, a más de 5,000 hombres después que resucitó. Muchos hombres vieron a aquellos caminar por las calles de Jerusalén, y nosotros estamos convencidos que hay poder en la resurrección de los muertos. Aquí no se trata, aleluya, de que después de muerto le quieran hacer algo. Aquí se trata que usted tiene la gran oportunidad de creer que Cristo es la primicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Corintios 15, 51. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y todos los hombres de fe que yo conozco, todos los hombres que ya pasaron a dormir en Cristo Jesús, ellos creían, decían, estamos en la última generación.
y yo no voy a ver muerte. Por alguna razón no se quiere morir, ¿verdad? Y todos dije, no. Y yo creo que cuando lo leemos, nosotros decimos, nosotros pensamos en los que murieron, pero nosotros vamos a estar vivos escuchando la trompeta. Glorioso Dios. Pero aquí la palabra no enfatiza si estás dormido o estás despierto, amén, o estás vivo. Lo importante es que te agarre en Cristo Jesús, con una fe correspondiente a la resurrección del Señor Jesucristo, con una fe correspondiente a las primicias que Cristo ha resucitado. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí, aleluya. Si Cristo viniera en este momento, aquí nos transformamos delante de usted, aleluya, en cuerpos incorruptibles, a la misma imagen de la primicia, a la misma imagen que Cristo fue resucitado. Y qué bueno que en esa resurrección se va a poder comer. Cristo resucitó y pidió pescadito, pidió comer, aleluya. Sí, que qué glorioso es nuestro Dios. Mire el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Cuánto problema nos trae esto corruptible? Amén. Ay, Señor, tantos problemas, ¿sí o no? Problema en el espejo, problema, hermano, y queremos que nos digan, se ve bien, estás bien, oh, se ve mejor, y cuánta cosa, ven, y cómo cuidamos lo corruptible, amén. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, aleluya. Entonces los hijos de Dios es algo tan maravilloso que nos vamos a gozar de eso, y la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. No le tenga miedo a la muerte. La muerte Cristo la venció públicamente, el velo se rompió, aleluya, y tenemos el acceso directo al Padre, donde la muerte no tiene participación con nosotros, porque los que estamos en Cristo dormimos nada más. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque antes de Cristo ahí se quedaban por los siglos, y pasaba un año, pasaba otro siglo, y ahí estaban, aleluya. Pero hoy nosotros vamos a un lugar de descansos a esperar la redención gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Yo creo que aquí, aleluya, hemos dicho no al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando decimos no al pecado, no practicar el pecado. Eso debe de quedar bien claro. En el camino fallaremos, en el camino cometeremos errores, pero eso no quiere decir que somos participantes del pecado. Es el participante. Ya les hablé el domingo antepasado de lo que es iniquidad, aleluya. Y los hijos de Dios, aleluya, aborrecemos el pecado, porque el pecado trae muerte, el pecado trae destrucción, el pecado trae desgracia, el pecado trae consigo sin número de cosas, hermano. Por eso debemos estar alejados del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, aleluya. La ley decía lo que era bueno y lo que era malo, pero no tenía el poder de redimirte. Verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da
la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no se obtiene por lo que nosotros podamos buscar hacer, aleluya. No teníamos fuerza ni para reconocer que éramos pecadores. El Espíritu Santo tuvo que venir a redarguir nuestro corazón, revelar nuestra condición y nosotros levantar nuestra mano para ser salvos. Pero hoy la palabra nos dice que esto es obra del Espíritu Santo. Esto es obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa obra maravillosa, por esa participación maravillosa, nosotros hoy podemos levantar nuestras manos y decir: salvo soy en Cristo Jesús, aleluya. El aguijón de la muerte ya no tiene parte en nosotros. Verso 58. Así que, hermanos míos, amados, está, ¿qué dice? Firmes y constantes. Cuando su fe no es basada en esto que estamos hablando, entonces su fe no es una fe de Dios. Porque la fe que viene de Dios pasa por encima las tribulaciones, pasa por encima los padecimientos. La fe es más grande que los padecimientos. La fe es más grande que las persecuciones. Cuando usted no tiene la fe correspondiente, cuando usted tiene una fe natural, entonces usted se decae en lo que usted cree que tiene fe. En la vida de casado con mi esposa hemos pasado diferentes procesos. No todo ha sido bonito. No todo el tiempo hemos tenido carro. Hubo tiempo que no teníamos carro. Pedíamos ray para ir a la iglesia. No todo el tiempo hemos tenido casa. Pasamos 7 años sin tener hijos. No todo el tiempo hemos tenido hijas. Pero la fe es más fuerte que lo natural. La fe es más poderosa que el tener o no tener. Porque la fe es correspondiente a las obras de Cristo, a lo que Cristo hizo. Entonces, cuando tenemos la fe correspondiente a las obras de Cristo, entonces es una fe pura. Es una fe que está escrita, es una fe que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no tenemos una fe que viene de Dios, entonces las aflicciones nos ahogan. Nos ahogan a tal manera que yo me creo lo que otro dice. Se imagina que yo estuviera aquí ejerciendo un llamado basado en lo que usted piensa de mí. Sería entonces una fe, un llamado no que viene de Dios. Debo de estar convencido que mi fe y mi llamado viene de parte de Dios. Y que la fe debe tener obras correspondientes a ellas. Por eso la palabra nos dice en el versículo 58: así que, hermanos míos, amados, dice Pablo, estad firmes y constantes. Mi pregunta es: ¿aquí hay alguien que no está firme en el Señor? Hablando de los hijos de Dios. Aquí todos estamos firmes. Voy a preguntar: aquí todos estamos firmes. Pero no solo firmes hoy, porque muchas veces estamos firmes en la iglesia, pero saliendo de la iglesia, los pensamientos y todo, amén. Y pero dice: firmes y constantes. ¿Cuántos son constantes en la firmeza? ¿Cómo se le ha pasado este año? Firmes. Y está constante. Pero una regañadita de la esposa y ya no quiere venir a la iglesia. Firmes y constantes. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Creciendo en la obra. Estamos hablando de la obra. Estamos hablando de los padecimientos.
creciendo. ¿Usted está creciendo en el Señor? ¿Sí está creciendo en el Señor usted? En la obra del Señor siempre vamos a crecer, siempre vamos a estar creciendo, siempre vamos a estar constantes, siempre vamos a estar creyendo, siempre. El pecado no nos va a tomar, la enfermedad no nos va a tomar, aleluya, de casualidad. El pecado no nos va a tomar por sorpresa. Vamos a estar creciendo en el Señor siempre. ¿Qué pasa si no tenemos estas cosas? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? Ahí está, hermano Walter, ahí está, hermano Marvin. Ahí está, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, aleluya. No es en vano. Y cuando la palabra dice que el trabajo en el Señor no es en vano, es que no es en vano. Podrá ser en vano aquí, que a los 6 meses ya se le olvidó lo que usted hizo. Pero en el Señor no es en vano. En el Señor eso tiene y está escrito. Y eso es tan maravilloso. Mi pregunta es, y quiero terminar con el verso, Filipenses 3, verso 10. Quiero terminar ahí, en ese verso que leímos al principio. Yo quiero que se ponga en sus pies. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Todos le hemos conocido, ¿sí o no? Todos hemos aceptado al Señor. Pero estamos conociendo el poder de su resurrección, lo que hemos leído, lo que está establecido en la palabra del Señor. ¿O usted se ha quedado nada más en la puerta de la salvación y no ha ido más allá de conocerle su poder? ¿Sabe lo maravilloso del evangelio del Señor Jesús? Que es autoritario. Si el evangelio del Señor Jesús no fuera autoritario, ya no existiera el evangelio. ¿Qué es esto de autoritario? Autoritarios son como los países como China la comunista, los países que no tienen democracia. Nosotros venimos de países demócratas, que el pueblo elige al que va a ser el gobernante. Entonces, los congresos, senadores, parlamentarios ponen leyes o hacen leyes de las leyes que existen. Entonces, y aprueban nuevas leyes. Entonces, ya no es autoritarismo. Entonces, ¿por qué? Porque conociendo que es un Dios que, como Él dice, se debe de hacer, se debe de caminar. Y muchas veces nosotros, sabiendo que es un Dios autoritario, es un Dios que lo sabe todo, un Dios que lo conoce todo, muchas veces no decidimos ir así. Un Dios que cuando los discípulos ven a los discípulos de Juan el Bautista ayunar, le preguntan por qué los discípulos de Juan ayunan, pero nosotros no lo hacemos. Porque los discípulos de Jesús eran judíos y los judíos todos los sábados tenían que ayunar. Pero con Jesús no ayunaban. Con Jesús andaban por el camino. Dice la palabra que muchas veces iban en el día de reposo, iban y agarraban espigas. Ya estaba el trigo en su leche y comían en el día de reposo, que no se debería de hacer. Entonces le dicen: Señor, ¿por qué esto? Entonces Jesús les enseña y les dice, bueno, y les da una analogía acerca de el matrimonio del novio. Ahorita no es necesario, hoy no es necesario porque el novio está con ustedes.
Pero cuando Él se ha quitado, entonces ustedes lo van a hacer. Por eso usted ve la iglesia primitiva que estaba en oración y ayuno siempre. Siempre. Se reunían, ya ellos tenían una cultura de todos los sábados, pero en Cristo lo hacían el primer día de la semana, ayunaban para el Señor. Pero la Biblia dice que no solo hacían el domingo, lo hacían otros días. Entonces, la importancia, entonces, aquí mi pregunta es, ¿usted respeta lo que Dios dice o no? Voy a repetir por acá. ¿Usted respeta lo que el Señor dice o no? Él es autoritario y lo que Él dice, como Dios, como Rey, como Padre, se debe de hacer, ¿sí o no? Mi pregunta, ¿usted ayuna? ¿O está viviendo democráticamente, como usted quiere? Estoy hablando de los padecimientos. ¿Sí? Les dije, la salvación, la puerta, ahí está. Pero adentro encontramos el poder de su resurrección, en la cual usted va a estar firme y constante. ¿Sí o no? ¿Verdad que en otro tiempo nosotros nos gustaba aquí, no? Porque estamos todos ocupados, ¿no? Y tenemos tiempo para todo, pero para la iglesia casi no tenemos tiempo, ¿sí o no? Andamos siempre en la carrera. Usted va para aquí de vacaciones, usted va para el río, usted va para comer, usted va relajado, ¿no? Pero para la iglesia siempre corriendo. Porque para todo hay tiempo, ¿no? Menos para el congregarse, ¿sí o no? Mi pregunta es, ¿su Dios, usted respeta lo que Dios dice? ¿O usted hace lo que usted le da la gana? Por eso en la enseñanza de nosotros, de este lado, podemos hablar del presidente, podemos criticar al presidente, podemos hablar de un sinnúmero de cosas. ¿Sí o no? Y decimos este no, este sí. Y esa cultura la traemos muchas veces a la iglesia. Y en la iglesia hacemos lo que nosotros queremos. ¿Cuántos dicen amén? Hacemos lo que nosotros queremos. Y cuando Dios dice, y cuando Él dice, el mar calla. Y cuando Él dice, la montaña se mueve. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Mi pregunta es, ¿Dios lo dice? ¿Dios lo dice en su vida? Quiero terminar con esto. Yo me voy a acordar, y siempre cuando hablo de mi papá biológico, don Polo, yo no me recuerdo de sus consejos, me recuerdo de lo que él hizo por mí cuando yo no podía. El Señor me ha ayudado. Él no era cristiano. Tuve que adoptar en la iglesia ancianos que me ayudaran en la vida de fe. Y en el caminar de la fe, el Señor le va enseñando a uno, ¿sí o no? Ya no es lo que la mamá dice o es lo que el papá dice. Cuando ya eres maduro en el Señor, es lo que Dios dice. Pero te recuerdas lo que hizo por ti. Yo no dije, es que don Polo me aconsejó así. No, yo ya tengo 53 años, voy a cumplir. Y ya el Señor me ha enseñado cómo caminar. Me ha dado una esposa diferente a su esposa, María Pastora López, mi mamá. Así hijos diferentes. Entonces el Señor me ha ido enseñando. Entonces la Biblia tiene razón cuando dice instruye. Enseñar un montón de cosas, ¿sí o no? Para enseñar somos buenos. Nada, mira que no sé qué, que no sé cuánto. Al final del día solo es Dios y usted. Al final del día solo es Dios y usted. Al final del día no es la familia. Al final del día no es tu esposa o tu esposo. Al final del día es Dios y usted. Mi pregunta es,
Dios es un Dios autoritario y lo que Él dice se cumple. Simplemente se obedece. El asunto es que cuando no se hace eso, nuestras vidas reflejan entonces que no tenemos obediencia. ¿Y cómo se refleja? En pobreza espiritual. Voy a repetirlo. Se refleja en pobreza espiritual. No tienes fuerza para ayunar, no tienes fuerza para convivir con los hermanos, no tienes fuerza para hacer obras correspondientes a lo que está escrito. No tienes fe suficiente a unos padecimientos a lo que Cristo hizo. Entonces, solo es una fe en la mente, con un espíritu casi muerto, por si no muerto. Entonces, el cuidado muchas veces hasta de hablar es porque tenemos que saber qué vamos a decir, porque tenemos muchos débiles en la fe en el Señor. Pero Dios no quiere que nosotros seamos débiles. Después de 3 años del evangelio, que ya pasaste por discipulado, quieres de doctrina, entonces eres una persona para que hagas discípulo. Entonces la iglesia del Señor se ha quedado nada más así. Nada más a que alguien venga, me predique bonito como yo pienso, como yo creo, no como la palabra dice. Pero la palabra nos da el alimento. Cuando alguien viene y trae la palabra de Dios, simplemente confirma lo que está escrito y nosotros decimos amén. Le voy a hablar a los padres. Usted como padre, ¿a usted le gustan hijos haraganes en su casa? Usted como padre, usted sabe de sus hijos quién es más de trabajo que el otro. Y cuando este pequeño, qué bonito, que duerme el niño. Pero ya cuando tiene 15 años y el niño durmiendo todavía. Salió de high school y el niño todavía durmiendo ahí. Usted dice, ay, qué dormilón mi niño. Siga durmiendo, hijo. Te ves hermoso así. Sí, porque el tipo parecía un búho toda la noche jugando juegos. Mi pregunta es, ¿usted agrada a Dios con su vida? ¿Usted cree que usted agrada a Dios con su vida? Yo siempre uso una frase. Pregúntese, si todos fueran como usted, ¿cómo sería la iglesia? Pregúntese, si todos fueran como usted, ¿cómo sería la iglesia? ¿Sería fuerte? ¿Estaría evangelizando? ¿Estaría orando? ¿Estaría ayudando a la iglesia? ¿Se estaría congregando a la iglesia? Si la iglesia fuera como usted, ¿cómo sería esa iglesia? ¿Sería avivada? ¿Sería una iglesia hambrienta, sedienta? ¿Cómo sería? Y mire que le amo, de verdad que le amo. ¿Verdad que a veces la pobreza espiritual es por no padecernos a Cristo? ¿Nos vamos a parecer a Cristo? ¿O vamos a seguir jugando? El culto, las cámaras, acción, luces, robot. ¿O vamos a servir a Dios? ¿O vamos a ser participantes? ¿Cuántos vamos a ser participantes? Mi pregunta, ¿cuántos vamos a ser participantes? Tal vez usted ha dejado. Sí, se descuidó. Y dejó la llenura del Espíritu Santo. Dejó el sentir a Dios. Y ya de ahí, ¿para qué sigo? Al dejar eso, usted dejó de servir, usted dejó de congregar, usted dejó todo.
Porque lo primero es lo primero. Pero cuando usted se conecta, lo demás sale solo. Y cuando sale lo de Dios, lo demás sale también. Mi pregunta es: ¿verdad que es bonito este evangelio? ¿Verdad que es bonito que nos parezcamos a Cristo Jesús? ¿Verdad que vale la pena? ¿Verdad que es precioso? Nos vamos a llenar de Él. Vamos a vivir vidas de fe. Vamos a estar firmes. Vamos a estar creciendo. Vamos a estar esperando. Porque será en un abrir y cerrar de ojos, hermano. No le van a dar tiempo para que ande ahí como... Usted puede cerrar su vista un momento y hable con Dios. Hable con el Señor. Hable con Él. Hable con Él. Dígale: Señor Jesús, tal vez he perdido, tal vez este es el buen tiempo para que usted diga: Señor, te he dejado, Señor, te he dejado. Señor, me he descuidado, mi amado Dios. ¿Usted puede pasar? Sí. Dígale al Señor. Yo no tengo que decirle qué decir. Usted dígale: Señor, me perdí. Y olvídese de que antes servía. Dígale: Señor, aquí estoy, Señor. Y dice que Él es amplio en perdonar. Participante de su padecimiento. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Yo tengo una responsabilidad en casa. Yo tengo una responsabilidad acá. Pero sobre todas las cosas, yo tengo una responsabilidad con Dios, de mi alma, de mí, de mi alma. Estamos hablando que Él viene, que la fe no es vana, que la fe tiene obras correspondientes a una fe poderosa, a una resurrección poderosa. Oh, mi amado Jesús. Y esto es que si Él viene, nosotros tenemos una fe correspondiente a la fe poderosa de Dios. Mi amado Jesús, mi amado Rey, estamos delante de tu presencia, tu pueblo, hablando, mi amado Dios, del poder de la resurrección. Hablando, mi amado Dios, y escudriñando tu escritura, mi amado Jesús. Padre, que puedas sacrificar, si puso el término, mi amado Dios, de mi mal tiempo. Porque en el día, Señor, de 24 horas que me das, hay tiempos que lo uso mal. Hay tiempos que no me rejuvenecen. Hay tiempos, mi amado Dios, que no son de aprovecho.